Imagina bajar de un auto de lujo en medio de una ciudad caótica. Luces de neón, claxon ensordecedores, y de pronto, un vendedor ambulante se cruza en tu camino. No vende cualquier cosa. Sus cacahuates parecen latir como si tuvieran vida propia. El millonario que lo enfrenta siente miedo, hambre, y un secreto oscuro comienza a revelarse. ¿Qué esconden esas bolsas? ¿Y por qué parecen conocer el vacío que llevamos dentro? Esta no es una historia común. Es el inicio de un banquete que jamás podrás olvidar. La tarde caía lenta sobre la Ciudad de México. El cielo estaba teñido de tonos naranjas y violetas, mientras el aire cargaba el olor de humo, maíz tostado y gasolina. En una avenida concurrida, los claxon de los coches parecían una orquesta desordenada. A un lado de la calle, un hombre elegante bajó de un automóvil negro brillante. Su traje era impecable, su reloj de oro relucía con cada destello de luz. Era don Esteban Villaseñor, un millonario conocido por su fortuna en bienes raíces. Cada paso que daba resonaba con firmeza en el pavimento, como si el suelo mismo reconociera su poder. La gente lo observaba de reojo, con mezcla de respeto y envidia. Pero justo al doblar la esquina, un contraste brutal apareció ante sus ojos. Un vendedor ambulante, de rostro curtido por el sol y las noches de desvelo, extendía su mano ofreciendo bolsas de cacahuates. El hombre humilde vestía una camisa deshilachada, y sus sandalias apenas sujetaban sus pies cansados. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una fuerza extraña. Una chispa de dignidad mezclada con desesperación. Don Esteban frunció el ceño. El olor a cacahuates recién tostados invadió su olfato, mezclándose con el humo de los escapes. Por un instante, el millonario sintió un vuelco en el estómago, como si algo invisible lo golpeara desde adentro. El vendedor levantó la voz, grave y temblorosa. «Señor, pruébelos. Le cambiarán el día». Don Esteban lo miró de arriba abajo, con desdén, pero también con una incomodidad que no supo explicar. Los coches pasaban rugiendo, las luces parpadeaban en los anuncios de neón. Todo a su alrededor parecía desvanecerse, hasta que solo quedaron los ojos del vendedor y su voz insistente. «Una bolsa, señor. Solo una». El millonario dio un paso atrás. Sintió un escalofrío en la nuca, como si aquel hombre supiera algo sobre él, algo que jamás había contado a nadie. Y en ese instante, por primera vez en años, don Esteban Villaseñor experimentó miedo. El ruido de la calle se hizo más fuerte. Los claxon parecían acercarse, los murmullos de la gente se volvían ecos agudos en la cabeza de Esteban. El vendedor extendió la mano, y el sonido del papel arrugado de la bolsa fue como un trueno en medio de aquel caos. Don Esteban tragó saliva. Su garganta estaba seca, áspera, como si hubiera tragado polvo. Por un instante pensó en dar media vuelta y volver a su automóvil, pero sus pies se negaban a moverse. Era como si una fuerza invisible lo sujetara frente a ese hombre. El vendedor sonrió. No era una sonrisa amable. Era más bien una sonrisa que ocultaba un secreto. Un secreto demasiado grande para permanecer en silencio. «Estos cacahuates no son para cualquiera», murmuró con voz grave, casi susurrando. Esteban frunció el ceño. «¿Qué dices?». El vendedor se inclinó un poco más cerca. Su aliento olía a humo y café barato. «Usted los necesita». El corazón de Esteban comenzó a golpear con violencia en su pecho. Podía sentir cada latido retumbando en sus oídos. «¿Qué sabes tú de mí?», preguntó, tratando de sonar firme, pero su voz tembló. El vendedor no respondió de inmediato. Lo miró con calma, como si estuviera midiendo el peso de cada palabra. Finalmente, con un tono casi ceremonial, dijo: «Usted carga un vacío. Y este vacío lo está devorando por dentro». Esteban abrió los ojos, incrédulo. Un frío inexplicable recorrió su espalda. El bullicio de la ciudad desapareció de su mente. Solo estaba él, el vendedor, y aquella bolsa de cacahuates. El millonario levantó la mano con brusquedad. Tomó la bolsa, como si hacerlo lo liberara de un embrujo. Pero al sentir el peso en su palma,
Algo extraño sucedió. La bolsa estaba tibia. Tibia como piel humana. Don Esteban soltó un jadeo ahogado, mientras un escalofrío lo paralizaba por completo. La bolsa permanecía en su mano. No era un simple paquete de papel. Era cálida, casi palpitante, como si escondiera un corazón latiendo en su interior. Esteban sintió como la piel de sus dedos se erizaba. Quiso soltarla, pero sus dedos parecían aferrados sin obedecerle. El vendedor lo observaba con una calma perturbadora. «Ahora ya lo entiende, ¿verdad?», murmuró. Esteban lo miró con furia contenida. «¿Qué clase de truco barato es este?». El vendedor no respondió. Solo inclinó ligeramente la cabeza, con una expresión que mezclaba compasión y burla. La multitud seguía caminando a su alrededor, como si nada extraño ocurriera. Nadie se detenía, nadie se daba cuenta. Era como si todo aquel instante estuviera congelado solo para los dos. El millonario apretó la bolsa. Un sonido seco emergió de su interior, parecido a huesos quebrándose. Un sudor frío bajó por su frente. Esto no es normal. De pronto, un olor fuerte escapó de la bolsa. No era el aroma tostado de los cacahuates. Era metálico, denso, como el olor de sangre fresca. Esteban retrocedió un paso, con el estómago revolviéndose. El vendedor se adelantó, con su mano extendida. «Cómalos. Solo uno». La voz resonó como un eco dentro de su cabeza, grave y profunda, más fuerte de lo que sonaba realmente. Esteban negó con violencia. Pero su boca estaba seca, sus labios temblaban, y una parte de él, una parte oscura e incomprensible, sentía una necesidad urgente de abrir la bolsa. El ruido de la calle volvió de golpe. Un claxon, un grito, el motor de una motocicleta. Todo se mezclaba con el repiqueteo de su corazón. El millonario levantó la vista. El vendedor ya no estaba. Había desaparecido entre la multitud. Pero la bolsa seguía en su mano. Más tibia, más pesada, como si algo dentro se estuviera moviendo. La respiración de Esteban se volvió entrecortada. Sentía que el aire no alcanzaba, como si la ciudad entera lo estuviera asfixiando. Miró la bolsa. El papel estaba húmedo en las esquinas, como si algo líquido tratara de escapar. Una gota oscura resbaló por sus dedos. Era espesa. Era roja. El millonario contuvo una arcada. Su estómago se retorció con violencia. El instinto le gritaba que arrojara la bolsa lejos. Pero su mano no lo obedecía. Estaba atrapado en un impulso que no entendía. Con un movimiento brusco, el papel comenzó a abrirse por sí solo. Un crujido seco resonó en medio del ruido de la avenida. Esteban sintió un escalofrío subirle por la columna. Dentro no había cacahuates. Había pequeños fragmentos, trozos irregulares. Parecían semillas, pero cada una tenía vetas rojizas, como venas diminutas que latían débilmente. Un olor penetrante salió de la bolsa, metálico y amargo, como óxido mezclado con carne. El corazón de Esteban golpeaba con tanta fuerza que sentía que iba a desgarrar su pecho. Una voz suave, casi invisible, se deslizó en su oído. «Uno basta, solo uno». Esteban giró la cabeza de inmediato. No había nadie. La multitud caminaba, indiferente, como si él fuera invisible en medio de ellos. Pero la voz seguía allí, dentro de su mente. La bolsa pulsaba en su mano, más fuerte, como un organismo vivo que exigía atención. De pronto, uno de aquellos fragmentos se movió. Saltó ligeramente, como si respirara. Esteban soltó un grito ahogado. El sonido se perdió en el bullicio de la ciudad. Nadie lo escuchó. Nadie volteó. La bolsa vibraba. Las venas rojizas brillaban como brasas encendidas. Y en medio del terror, una sensación extraña comenzó a apoderarse de él. No era miedo. Era hambre. El hambre crecía como un fuego dentro de Esteban. Era un vacío que no tenía explicación, como si su cuerpo llevara años esperando ese momento. Intentó resistir. Apretó los dientes hasta sentir dolor en la mandíbula.
pero los fragmentos dentro de la bolsa palpitaban, llamándolo. Uno de ellos rodó hacia la abertura, quedando al borde del papel húmedo. Esteban lo miró, temblando. Su color era rojo oscuro, con un brillo aceitoso que parecía moverse bajo la superficie. El olor metálico le golpeó de lleno la nariz, penetrante, casi insoportable. Quiso apartar la mirada. No pudo. Una parte de él lo deseaba con desesperación. Su mano, contra su voluntad, se levantó lentamente. El fragmento se deslizó en sus dedos. Era tibio, blando, casi como carne recién cortada. El millonario jadeó. Su otra mano temblaba, queriendo detenerse, pero no podía. El trozo se acercó a sus labios. «Uno basta, solo uno», susurró aquella voz, con un tono suave pero implacable. Esteban cerró los ojos. El fragmento entró en su boca. La textura era húmeda, gelatinosa, con un crujido repulsivo al morderlo. Un sabor intenso se desbordó en su lengua. No era cacahuate. Era hierro. Era sal. Era sangre. La garganta se le cerró, quiso escupirlo, pero el cuerpo no lo permitió. Tragó. Y en el instante en que el trozo bajó por su garganta, todo cambió. El ruido de la avenida se apagó como si alguien hubiera cerrado una puerta. Un silencio absoluto lo envolvió. La luz de los anuncios parpadeó, y por un segundo todo alrededor se volvió gris. Esteban abrió los ojos con terror. La multitud había desaparecido. Solo quedaba él. Y una fila interminable de vendedores ambulantes, idénticos al primero, mirándolo en silencio desde la acera contraria. Todos sonreían. La misma sonrisa. La misma mirada. Y en sus manos, cada uno sostenía una bolsa igual a la suya. El corazón de Esteban golpeaba como un tambor en medio de aquel silencio imposible. La avenida ya no era la misma. Los edificios se veían torcidos, como si alguien los hubiera estirado hacia el cielo con manos invisibles. Las luces de neón parpadeaban en un ritmo extraño, como un latido enfermo. Y frente a él, aquella fila interminable de vendedores ambulantes lo observaba. Decenas. Cientos. Todos idénticos. Misma camisa gastada. Mismo rostro curtido. Misma sonrisa enigmática. Todos sostenían bolsas húmedas, palpitantes, que rezumaban el mismo líquido rojo. El aire estaba cargado con el olor metálico y agrio de la sangre. Esteban retrocedió un paso, con la garganta ardiendo. El sabor aún permanecía en su boca, amargo, pegajoso, como si lo estuviera corrompiendo por dentro. De pronto, uno de los vendedores dio un paso al frente. El sonido de su sandalia contra el pavimento resonó como un trueno. Esteban se estremeció. «Ha comenzado», dijo aquel hombre, con una voz idéntica a la que había escuchado en su mente. Otro vendedor habló al mismo tiempo, con la misma voz. «Uno no basta». Un tercero continuó, sin romper la sincronía. «Necesita más». Esteban agitó la cabeza, desesperado. «No, esto es una locura». El coro de voces respondió al unísono, profundo, envolvente, como un cántico antiguo. «Más, más, más». La avenida comenzó a temblar bajo sus pies. El suelo se agrietaba en líneas que se extendían como raíces, emanando un resplandor rojizo. La bolsa en su mano se agitaba con violencia. Los fragmentos dentro golpeaban contra el papel, como criaturas vivas tratando de escapar. Esteban cayó de rodillas, con el pecho apretado, sin poder respirar. Una presión invisible lo aplastaba desde todos los ángulos. Las voces crecían, más fuertes, más graves, hasta que los vidrios de los edificios comenzaron a quebrarse. «Come más. Vacía la bolsa. Entrega tu hambre». Esteban gritó con todas sus fuerzas, pero su voz se perdió, devorada por aquel coro monstruoso. Y en medio de su desesperación, la bolsa en su mano se desgarró por completo. Los fragmentos cayeron al suelo y comenzaron a arrastrarse hacia él. Los fragmentos reptaban sobre el pavimento agrietado. Se movían como larvas vivas, dejando un rastro viscoso y oscuro tras ellos.
Cada uno palpitaba con un resplandor tenue, como corazones diminutos fuera de un cuerpo. Esteban retrocedió de rodillas, con las manos temblando. Su respiración era un jadeo animal, entrecortado, desesperado. «No me toquen», gritó con voz quebrada. Pero los fragmentos no se detenían. El primero alcanzó su pierna. El contacto fue ardiente, como un hierro al rojo vivo contra su piel. Esteban soltó un grito desgarrador. Trató de apartarlo, pero se le adhirió como una sanguijuela hambrienta. Otro fragmento se pegó a su brazo. Otro más a su cuello. La sensación era insoportable. Eran tibios, húmedos, vibraban como si latieran dentro de él. Esteban pataleó, se revolcó, intentando arrancárselos. Pero cuanto más se movía, más se aferraban. «Basta», suplicó, con lágrimas en los ojos. Los vendedores, alineados al otro lado de la avenida torcida, observaban en silencio. Ninguno se movía. Ninguno respiraba. Solo sonreían. La voz volvió a sonar, esta vez más clara que nunca, dentro de su cabeza. «No luches. Esto es lo que siempre fuiste». Esteban negó con violencia, pero su boca se abrió sola. Un fragmento se deslizó hasta sus labios. Intentó cerrarlos, pero sus músculos no respondieron. El trozo entró lentamente, vibrando contra su lengua. Otro le siguió, y otro, hasta que su garganta se llenó del sabor metálico, espeso, repulsivo. Tragaba sin quererlo, con arcadas que lo hacían temblar. El dolor en su estómago era insoportable, como si estuviera tragando fuego líquido. Los fragmentos seguían entrando, uno tras otro, obligándolo a devorarlos todos. Los ojos de Esteban se abrieron desmesuradamente. En sus pupilas brillaba un reflejo rojizo. Un rugido gutural salió de lo profundo de su pecho, mitad grito de dolor, mitad hambre salvaje. Y en ese instante, la fila interminable de vendedores dio un paso adelante al unísono. Sus voces resonaron como un trueno. «El banquete ha comenzado». El rugido de Esteban retumbó en la avenida torcida, rebotando contra los edificios agrietados. Su cuerpo se estremecía como si algo lo desgarrara desde dentro. El calor en su estómago se expandía, subiendo por su pecho, quemándole la garganta, invadiendo su cabeza. Cayó de rodillas otra vez, con las manos clavadas en el suelo resquebrajado. Sus uñas se rompieron al arañar el pavimento, pero él no lo sintió. La bolsa, ahora vacía, se desintegró en cenizas rojas que flotaron alrededor de su cuerpo. Los fragmentos devorados se agitaban dentro de él. Podía sentirlos moviéndose, extendiendo raíces ardientes por sus venas. El sabor metálico llenaba su boca, pero ahora no le resultaba repulsivo. Ahora era dulce, delicioso, necesario. Esteban abrió los ojos. Sus pupilas ya no eran humanas. Un brillo carmesí, vivo y ardiente, lo devoraba desde adentro. Los vendedores lo miraban, sin moverse, sin dejar de sonreír. Uno de ellos habló, con voz profunda, solemne. «Ya no eres uno de nosotros». Otro continuó, sin romper la sincronía. «Eres más que nosotros». Y el coro entero finalizó, como un canto ritual. «Eres hambre». Esteban gritó, pero ya no era un grito humano. Era un rugido, animal, voraz, que sacudió los cristales de los edificios deformes. Las grietas del suelo se abrieron, y de ellas emergieron más fragmentos palpitantes, arrastrándose hacia él, como hijos hacia su creador. El millonario, temblando, estiró las manos. Los fragmentos treparon por sus brazos y se fundieron en su piel. Su traje elegante se desgarró, y bajo la tela aparecieron líneas rojizas que se movían como venas vivas. Esteban sonrió, con la misma sonrisa que antes llevaban los vendedores. Pero la suya era más amplia, más cruel, más insaciable. La avenida entera tembló como si estuviera a punto de derrumbarse. Los vendedores, uno por uno, comenzaron a arrodillarse frente a él. El aire vibraba con un cántico gutural imposible de comprender. Esteban levantó el rostro hacia el cielo gris y de su boca escapó un murmullo. No era súplica.
Era promesa. Voy a devorarlo todo.